Era una mujer cuya sola presencia pública parecía siempre una representación de símbolos. Isabel II fue la persona más fotografiada del planeta, y casi siempre, su imagen estaba enmarcada por joyas que ya eran leyenda. Pero detrás del brillo de esas piezas conocidas por todos los británicos existían otras, raras, misteriosas, que aparecían en ella quizá una vez por década, o incluso solo una vez en la vida. Y eran precisamente esas joyas las que abrían las cámaras ocultas de su reinado. Entre ellas, una de las más enigmáticas es un broche de coral y ónix con forma de paisley indio. Su origen es incierto, la mayoría de los historiadores de la joyería creen que fue creado en los años 70, cuando Londres vibraba con influencias orientales y estilos audaces que entraban en las colecciones reales. El motivo del paisley había sido durante siglos un símbolo de eternidad y vitalidad, llegó de la India a Europa y terminó convertido en emblema de la elegancia de vanguardia. Este broche unía el coral rosado con el ónix negro profundo, todo rodeado por una delicada línea de diamantes. El contraste entre calidez y oscuridad, entre luz y sombra, parecía codificado en la pieza como una metáfora de su época. Y aquí surge el misterio: ¿por qué una reina que tenía acceso a los diamantes y esmeraldas más grandiosos de la corona elegiría algo tan inusual, casi de moda? Se dice que recibió el broche durante una visita a Birmingham, entonces hogar de los joyeros más atrevidos del Reino Unido. Sin embargo, casi nunca lo usó. Solo una vez, en 2019, durante una fiesta en los jardines del Palacio de O'Leary House en Edimburgo, apareció de repente sobre su abrigo rosa. El público contuvo el aliento, las piedras negras combinaban a la perfección con su bolso y sus zapatos, creando un estilo elegante y a la vez juguetón. Parecía como si el broche hubiese sido creado solo para ese instante. Y después, desapareció nuevamente en las bóvedas. ¿Por qué lo mantenía escondido? Porque a veces la rareza es más poderosa que la repetición. Para Isabel II, cada joya nunca fue mera decoración, era un movimiento dentro del gran tablero de ajedrez de la monarquía. Y este pequeño broche paisley, mostrado una sola vez en décadas, se convirtió en un acontecimiento en sí mismo, despertando debates entre expertos y admiradores. Si el coral y el ónix representaban su coqueteo con la moda, la siguiente reliquia cargaba con todo el peso de la corona británica. El broche de diamantes de la reina Adelaida no era simplemente una joya, era un puente de piedra entre 3 siglos de monarquía. Su historia comenzó en 1831, cuando el rey Guillermo IV encargó una joya para la coronación de su esposa Adelaida. Pero en lugar de pedir nuevas gemas, mandó tomar diamantes de la insignia de la Orden del Baño, que había pertenecido al rey Jorge III. En otras palabras, el corazón del broche provenía de un símbolo caballeresco, una marca de honor y poder. La insignia renació como broche, al mismo tiempo, como símbolo de continuidad dinástica. Adelaida lo llevaba como cierre de un collar de perlas, pero tras su muerte pasó a manos de la reina Victoria. Fue Victoria quien introdujo la tradición de designar ciertas joyas como herencias de la corona, piezas que nunca podían ser vendidas ni regaladas, porque no pertenecían a una persona, sino a la monarquía misma. Desde ese momento, cada diamante del broche adquirió un peso político. Isabel II lo entendía perfectamente. Lo lució en banquetes de Estado, en ceremonias de la Commonwealth, y ya en el siglo XXI, la pieza reapareció en un escenario totalmente inesperado. En 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, el mundo entero vio a la reina en una escena junto a James Bond. La cámara la mostró con un vestido rosa impecable y allí estaba, el broche de la reina Adelaida, brillando como si proclamara la soberanía británica en el mismo instante en que la nación se exhibía ante el planeta. Y después, silencio. Durante más de 10 años no volvió a aparecer en público. ¿Por qué? Algunos creen que, con la edad, prefirió piezas más ligeras. Otros insisten en que su carga simbólica era demasiado fuerte. Porque aquel broche evocaba a Jorge III, el monarca que perdió América, y a Victoria, bajo cuyo reinado Gran Bretaña se convirtió en imperio. Llevarlo era convocar a los fantasmas de las dinastías pasadas. Ese es el paradoxo: cuanto menos lo usaba la reina, más fuerte se volvía su aura. En cierto momento dejó de ser un accesorio y se transformó en un mito.
Si el broche de Adelaida llevaba consigo el peso del pasado, la siguiente joya estaba ligada al futuro, el instante en que una joven princesa salió por primera vez de la sombra de sus padres y se demostró a sí misma como heredera del trono. Ocurrió en 1947, durante la gira de la familia real por Sudáfrica. Para una nación que se reconstruía tras la guerra, era la oportunidad de ver a la princesa Isabel no como la hija del rey Jorge V, sino como una futura soberana. Por primera vez se le encomendó un deber en solitario, inaugurar el nuevo dique seco en el puerto de East London. Para una joven de 18 años era una prueba. Y la superó con perfección. En ese momento, mientras su voz resonaba sobre la multitud, comenzaba su historia personal como líder. En recuerdo de aquel día, la Administración de Ferrocarriles de Sudáfrica le entregó 5 diamantes. La piedra central pesaba 9 quilates, las demás un poco menos, pero juntas valían una fortuna, el equivalente a cientos de miles de libras actuales. En un principio debían montarse en una pulsera, pero más tarde se transformaron en un broche de estilo Art Deco tardío, simétrico, pulido, con el resplandor característico de los años 40. Y aquí aparece lo extraño. Los diamantes fueron regalados en 1947, pero el broche no se vio en la reina hasta 2014. 67 años de silencio. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué oculto? Algunos creen que la pieza se terminó más tarde de lo planeado. Otros sugieren que Isabel la guardó a propósito, para mostrarla solo cuando su simbolismo fuera innegable. Y, de hecho, su debut no fue casualidad. En 2014 el broche apareció en una recepción de la Commonwealth en Marlborough House. Un gesto de memoria, un regreso a los orígenes, porque fue en Sudáfrica donde una vez había prometido dedicar toda su vida, fuera larga o corta, al servicio. Después de aquello, la reina lo llevó unas pocas veces más, siempre en relación con la Commonwealth. Y eso no era coincidencia. Isabel lo había convertido en algo más que una joya, era un recordatorio de que su corona no estaba enraizada solo en Londres, sino también en Ciudad del Cabo, en Dar es Salaam y en Delhi. Precisamente porque aparecía tan rara vez terminó sintiéndose como una contraseña secreta. Quienes estaban cerca de la corte lo entendían, cuando la reina elegía el broche del dique seco, el mensaje nunca era personal. Hablaba del vínculo entre Gran Bretaña y el mundo. Entre todas las reliquias raras asociadas a Isabel II, hay un conjunto en el que la belleza y la tragedia se entrelazan con la supervivencia dinástica, el demi-parure de amatistas de la duquesa de Kent, una joya nacida del duelo y transformada en símbolo de esperanza. La historia comenzó en 1817, cuando Gran Bretaña se sumió en el luto. La princesa Carlota de Gales, única heredera legítima al trono e hija de Jorge IV, había muerto. Su fallecimiento conmocionó a la nación y creó una crisis sucesoria. De pronto, los príncipes solteros de Gran Bretaña tuvieron que casarse con rapidez para engendrar herederos. En ese apuro, el duque de Kent se casó con la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. De esa unión nació una hija, la futura reina Victoria. Tras la muerte del duque, la duquesa de Kent comenzó a llevar amatistas con frecuencia. En el siglo XIX, esta piedra simbolizaba tanto el luto como la fortaleza espiritual. Viuda y rodeada de pérdidas, convirtió la amatista en su emblema. De esas gemas se creó su parure, un collar, pendientes, peinetas y broches. El más icónico era un broche en forma de concha con 3 colgantes en forma de gota. Isabel II heredó las amatistas en 1952. Rara vez mostraba el conjunto completo, pero las piezas individuales se convirtieron en su código silencioso de memoria. Solía llevar el broche en visitas de estado, especialmente en los últimos años, como si quisiera subrayar la continuidad con sus antepasados. Pero el parure entero casi nunca se vio. Una de las pocas ocasiones fue durante su visita de estado a Portugal en 1985. Esa noche lució el collar, el broche con sus colgantes y los pendientes, completando el conjunto con la tiara Girls of Great Britain and Ireland. Por un instante, las amatistas brillaron en todo su esplendor, tal como habían sido concebidas en el siglo XIX. Después de esa noche, las joyas volvieron al silencio. Para Isabel II, estas amatistas eran más que piedras raras,
eran un recordatorio de que la monarquía misma había renacido de la tragedia, y de que una belleza nacida del dolor podía convertirse en símbolo de resistencia. Si las amatistas de la duquesa representaban la piedra del luto, el siguiente tesoro en la colección de la reina era lo contrario, una explosión de esperanza deslumbrante. Era el ópalo más grande que jamás adornó a un soberano británico, el legendario collar de Andamoca. En 1954, Isabel II y el príncipe Felipe emprendieron una gira de 6 meses por la Commonwealth. Australia se preparó para la visita como si se tratara de un acontecimiento histórico. Para la joven monarca, coronada apenas 2 años antes, era su primer gran viaje a través del imperio. Los australianos querían obsequiarle algo extraordinario, un regalo que encarnara su tierra y sus riquezas. Eligieron el ópalo, la piedra nacional del continente. La pieza central pesaba la asombrosa cifra de 203 quilates, extraída en 1949 de los yacimientos de ópalo de Andamoca, en Australia del Sur. Su juego de colores era hipnótico, destellos verdes que se fundían en azules, chispas ígneas que brillaban con cada movimiento. Era una piedra digna de una corona, rara, única, casi mística. El collar fue confeccionado en tiempo récord. El enorme ópalo se enmarcó en diamantes, montados en paladio, flanqueado por otros 2 ópalos más pequeños y acompañado de un par de pendientes, formando un parure completo. El obsequio se presentó oficialmente en un banquete en la Casa del Parlamento de Adelaida. Pero fue la noche siguiente cuando la joya causó verdadero impacto. En un festival de música en Baybille Oval, la reina lució el collar por primera vez. Bajo las luces del escenario, la piedra ardía con tal intensidad que, según los testigos, las personas de las primeras filas podían distinguir los colores cambiantes incluso a lo lejos. Para la multitud fue más que una joya, era como si la tierra australiana hablara a la reina en el lenguaje de la luz. Y aquí comienza la intriga. Después de esa única noche, el collar nunca volvió a ser usado por Isabel II. No apareció en banquetes de estado, jubileos ni en otra visita oficial. Existía solo en el recuerdo, y como pieza de exhibición en el Palacio de Buckingham, donde únicamente los amantes más atentos de la joyería podían contemplarlo. ¿Por qué? Algunos lo explicaban de manera sencilla: el collar era demasiado pesado, la piedra demasiado grande para llevarla con comodidad. Otros creían que la reina evitaba deliberadamente usar una joya tan claramente australiana, por temor a mostrar favoritismo dentro de la Commonwealth. Pero para el público, ese silencio no hizo más que aumentar el misterio. Si el ópalo hablaba en nombre de Australia, el siguiente conjunto estaba ligado a una de las mujeres más controvertidas, o mejor dicho, a una elección totalmente inesperada. Era tan distinto que incluso los expertos se sorprendieron. No parecía en absoluto el estilo de Isabel II, y quizá por eso sus raras apariciones resultaban tan impactantes. Era el conjunto esmeralda dorada, joyas en las que las esmeraldas resplandecían en oro amarillo, en lugar del platino o el oro blanco que la corona solía preferir. El conjunto apareció por primera vez en noviembre del año 2000, en el estreno londinense del Grinch. La reina llegó con un vestido verde intenso, perfectamente combinado con un llamativo collar, pulsera y pendientes de esmeraldas montadas en oro amarillo brillante y adornadas con diamantes. El look sorprendió, más cercano a las casas de joyería de finales del siglo XX que a las tradiciones de Windsor. 4 años después, el conjunto reapareció en el estreno de Nadie sin la vender. De nuevo, las luces brillantes, las esmeraldas, el oro, y luego desapareció. 2 apariciones en más de 20 años, y ningún registro oficial de su procedencia. Ese fue el gran enigma. Algunos especularon que se trataba de un regalo de un estado extranjero, quizá una monarquía de Oriente Medio, donde el oro amarillo es especialmente valorado. Otros sugirieron un donante privado o incluso un encargo discreto a través de Garrard. Pero jamás ha aparecido documentación alguna. El conjunto esmeralda dorada sigue siendo una de las joyas más extrañas del reinado de Isabel, demasiado moderno para la corona, demasiado raro para el público, y demasiado misterioso como para no preguntarse por su origen. El conjunto esmeralda dorada resultaba aún más dramático por su estilo. Isabel II era conocida por preferir el oro blanco y el platino, metales que consideraba neutrales y ceremoniales. Y así, el conjunto esmeralda dorada se convirtió en un fantasma de fuego verde, demasiado moderno para la corona,
demasiado raro para el público y demasiado misterioso como para que la gente dejara de discutir sobre él. Entre las raras reliquias de Isabel II, hay una pieza que destaca a primera vista por su escala, el broche de lirio de Cartier, creado en 1939, una joya en la que 249 diamantes florecen en un único diseño floral. Su historia comenzó con la reina madre. Para entonces, ella ya había acumulado piedras sueltas procedentes de piezas desmontadas, y Cartier propuso transformarlas en algo nuevo, algo en el espíritu de finales de los años 30. El resultado fue un lirio, símbolo de pureza, dignidad real y recuerdo eterno. Grandes diamantes redondos formaban el corazón, pétalos y capullos de diamantes en forma de pera se abrían a su alrededor. La artesanía era tan refinada que algunos elementos podían desmontarse y usarse por separado. La reina madre llevó el broche en los años 40 y 50, pero con el tiempo se inclinó por piezas más ligeras. Tras su fallecimiento en 2002, Isabel II lo heredó, aunque sorprendentemente casi nunca lo utilizó. Hubo un único momento de titulares, en 2010, durante un banquete de estado en el Palacio de Buckingham para el presidente de Sudáfrica. La reina prendió el lirio de Cartier en un vestido blanco, y los comentaristas quedaron perplejos, pocos lograban ubicar la pieza. Para muchos parecía nueva, aunque había descansado en las bóvedas reales durante 70 años. ¿Por qué tan rara vez? Probablemente por el propio broche. Es enorme. Su peso y tamaño lo hacen incómodo para llevarlo en eventos largos. Y el resplandor de tantas piedras podía robar protagonismo al vestido, e incluso a la propia portadora, algo que Isabel siempre evitaba. Esa escasez convirtió al lirio de Cartier en leyenda. Un fantasma de diamantes, del que se hablaba más por fotos de archivo que por verlo en persona. Cada aparición se transformaba en un acontecimiento, analizado por la prensa y diseccionado por los historiadores de la joyería. Entre las joyas más raras de la reina, hubo un conjunto que asombró al público no solo por su belleza, sino también por la forma en que entró a la colección, las aguamarinas brasileñas, tiara, collar, pulseras y pendientes. La historia comenzó en 1953, cuando la joven reina realizó una visita de estado a Brasil. El pueblo eligió un regalo digno de una soberana, aguamarinas, piedras del color del océano, calma, fortaleza y resistencia. Las primeras piezas, un collar imponente y unos pendientes, fueron entregados en 1953. Cada piedra pesaba decenas de quilates, engastada en platino con diamantes. Su color evocaba las aguas azul verdosas de Río de Janeiro, el mensaje era claro, Brasil vinculaba su belleza natural con la imagen de la nueva soberana británica. En los años siguientes, el regalo creció, se añadieron pulseras y, por fin, una tiara. Garrard la confeccionó en 1957, colocando las aguamarinas de modo que sugirieran el vaivén de las olas. Era alta, arquitectónica, casi helada en su presencia. Combinada con el collar, parecía una corona de luz congelada. A pesar de su grandeza, Isabel la llevó pocas veces. Se vio en un banquete en Brasil en 1968, en algunas ocasiones en Londres y luego solo esporádicamente. La razón iba más allá del peso. A diferencia de las líneas delicadas de las tiaras de Victoria o María, esta se percibía casi americana en su escala, demasiado atrevida, demasiado brillante. Esa rareza la volvió mítica. Cada vez que la reina la usaba, la conversación pasaba del banquete a la corona de océanos. Incluso en años de jubileo, cuando el simbolismo estaba de moda, las aguamarinas aparecieron apenas de forma fugaz. Sin embargo, el silencio les dio poder. Para Brasil, el conjunto quedó como memoria permanente de la visita de la joven reina. Para Isabel, era una joya que solo debía salir de la bóveda cuando el simbolismo lo exigía. Y así, la tiara de aguamarinas vive no solo como joya, sino como leyenda diplomática, brillando únicamente en momentos escogidos de un largo reinado. Si las aguamarinas de Brasil hablaban de nueva diplomacia, la siguiente joya era simplemente demasiado pesada. El famoso collar Dagmar, una reliquia danesa del siglo XIX, unía Gran Bretaña y Escandinavia, y sin embargo nunca salió de las bóvedas durante el reinado de Isabel II. El collar fue creado en la década de 1860, cuando la princesa Alejandra de Dinamarca se casó con el futuro Eduardo VII.
En su dote llegó una enorme cadena de oro de Copenhague, engastada con diamantes, perlas y medallones de estilo bizantino. El elemento central contenía pequeñas reliquias, trozos de tela y piedras vinculadas a la reina Dagmar, una figura sagrada en la memoria danesa. De ahí su nombre, el collar Dagmar. Alejandra lo llevó en ceremonias solemnes, pero incluso ella, renombrada por su gracia, no lograba hacerlo parecer ligero. Solo podía usarse en ocasiones excepcionales, y cada salida exigía paciencia, la pieza literalmente presionaba el cuello. Después de Alejandra, pasó a la reina María, luego a la reina madre, y en 2002, a Isabel II. Y ahí surgió el dilema. La reina comprendía su valor histórico, pero usarlo habría proyectado una imagen demasiado arcaica para una soberana moderna, más cercana a una reliquia medieval que a una joya para una mujer que debía mostrarse segura en televisión. Así, Isabel nunca llevó el collar Dagmar. Solo se mostró en exhibiciones del Palacio de Buckingham, donde los visitantes podían apreciar lo enorme y extraño que parecía junto a las joyas refinadas del siglo XX. Ese silencio lo hacía aún más intrigante. Los historiadores debatían, ¿era por el peso, o porque vinculaba demasiado abiertamente el trono británico con la historia danesa? No hay una respuesta definitiva. Pero el collar Dagmar sigue siendo símbolo de cómo incluso las reliquias más grandiosas pueden resultar demasiado pesadas para una nueva era. Entre las joyas más raras de Isabel II, un broche destaca aparte, casi nunca visto en público. Su historia no comienza en Londres, sino en San Petersburgo, en los salones resplandecientes del Palacio de Invierno. Se trata del broche de zafiro de María Fiodorovna, la princesa danesa que se convirtió en esposa del emperador Alejandro III y madre del último zar de Rusia, Nicolás II. El broche fue creado a finales del siglo XIX en un taller de San Petersburgo. En su centro tenía un gran zafiro de azul intenso y profundo, enmarcado por diamantes. Su forma recordaba a una lágrima, aunque el brillo de la piedra no evocaba tristeza, sino poder y dignidad. Tras la revolución y la caída de los Romanov, muchas joyas de la familia se dispersaron por el mundo. Pero el broche de María Fiodorovna sobrevivió gracias a sus lazos familiares, era tía de la reina Alejandra, esposa de Eduardo VII. A través de complejas conexiones dinásticas, la joya pasó a manos de la familia real británica, y ya en el siglo XX, entró en la colección de Isabel II. Y aquí comienza el misterio. Durante todo el reinado de Isabel, el broche casi nunca se vio. Una gema de tal magnitud parecía destinada a los banquetes de Estado, y sin embargo la reina parecía mantenerla deliberadamente oculta. Los historiadores sugieren que el simbolismo era demasiado pesado. El broche estaba ligado al destino trágico de los Romanov, una dinastía destruida por la revolución. Para una monarca cuyo reinado se construyó sobre la continuidad y la estabilidad, llevarlo en público podía sentirse demasiado doloroso, un recordatorio demasiado cercano de la fragilidad de la monarquía. En 2012, el Reino Unido celebró uno de los mayores hitos de su historia, 60 años desde la entronización de Isabel. Llegaron regalos y homenajes de todo el mundo, y entre ellos había uno cargado de simbolismo. El rey Ahmad bin Isa al-Khalifa de Bahrein entregó a Isabel un broche que se convirtió de inmediato en una de las joyas más inusuales y significativas de sus últimos años. Cleave y Company lo diseñó en forma del ramo de coronación que Isabel llevó el 2 de junio de 1953. Aquel ramo, preparado por el florista de la corte Martin Longman, contenía flores de todo el Reino Unido, orquídeas de Inglaterra, lirio de los valles, estefanotis escocés, claveles de Irlanda y lirios galeses. Era el símbolo de una nación unida tras una joven reina. El broche de Bahrein recreaba esto en miniatura, 60 diamantes, uno por cada año de reinado, montados en oro blanco. Fue entregado en un estuche extraordinario de cristal de roca, también decorado con diamantes. No era solo respeto, era una joya de memoria y continuidad, que vinculaba directamente su jubileo con el día de su coronación. Y sin embargo, ahí estaba la intriga. A pesar de su belleza y su profundo simbolismo, Isabel II nunca llevó el broche en público. En los años posteriores a 2012 apareció con docenas de otras joyas, pero el ramo de diamantes permaneció en la bóveda. ¿Por qué? Las explicaciones varían. Algunos creen que era demasiado pequeño para los eventos públicos, sus delicados detalles se perderían bajo las luces de las cámaras,
y la reina siempre elegía piezas visibles incluso desde las últimas filas. Otros piensan que era demasiado personal, un recuerdo de la coronación que no debía mostrarse como moda, sino guardarse como memoria privada. Fuera cual fuese la razón, el broche se convirtió en una de las reliquias invisibles más comentadas del final de su reinado. Conocido por fotos de archivo y relatos de la corte, pero nunca visto en su vestido. Y esa invisibilidad solo aumentó su poder, un regalo para un jubileo de diamantes, recordado no por su exhibición pública, sino por el silencio. Todas estas historias, de coral y ónix, de zafiros y amatistas, de ópalos y rubíes, de esmeraldas doradas y aguamarinas heladas, forman un álbum secreto, siempre oculto detrás de los retratos oficiales. Isabel II poseía cientos de joyas, pero fueron aquellas que aparecieron solo una vez en décadas las que más fascinación despertaron. Porque la rareza crea tensión, ¿qué oculta la monarca? ¿Por qué elige una piedra y no otra? ¿Y qué dice su silencio más fuerte que las palabras? Y en esas raras apariciones residía el secreto de su poder. Isabel II lo sabía, cada joya no era un adorno, sino un símbolo. Y hoy, al estudiar las fotografías, comprendemos, las joyas más raras de la reina eran sus mensajes cifrados. Hablaban de memoria y de olvido, de fortaleza y de fragilidad, de la monarquía no solo como poder, sino como el arte de revelar y ocultar. Isabel II sostuvo ese equilibrio a la perfección. Y por eso, incluso las joyas que llevó solo una vez han entrado en la historia, no como adornos, sino como símbolos de una era.